Vamos a dividir la conferencia en tres partes, partiendo en primer lugar de una problemática latinoamericana que se está presentando en esta coyuntura. La primera parte vamos a abordar todo lo que significa la educación a distancia. Luego vamos a abordar en la segunda parte el significado que tiene esto en el contexto de la sociedad mundial. Y finalmente, las nuevas propuestas educativas que, a nuestro modo de ver, podrían contribuir a solucionar la problemática que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, la problemática de esta coyuntura es que los estudiantes chilenos están reclamando su derecho a la educación superior. Ellos están pidiendo gratuidad y están pidiendo calidad de la educación superior. En las primeras de cambio ha habido un enfrentamiento entre gobierno y estudiantes universitarios. Recientemente algo parecido está ocurriendo en Colombia. Aquí, en este momento, a pesar de que no hay un enfrentamiento, sí está latente el problema del acceso a la educación superior. Y resulta problemático en el contexto de lo que es la democracia. ¿En qué sentido? De que si tomamos la definición original de democracia como el gobierno del pueblo, pienso que eso toca también la democratización de la educación superior. En ese sentido, si tomamos algunos indicadores de lo que es la tasa bruta de escolarización de América Latina, está alrededor del 20% promedio. Quizás Argentina, Venezuela podría estar ocupando en este momento el 25%, lo cual indica, tomando en cuenta ese promedio, que la tasa bruta de escolarización por cada 20 alumnos promedio que hay en América Latina que están ingresando a la educación superior, quedan 80 afuera. Entonces es un problema que no está situado en el aspecto académico de las universidades, si ingresan o no más alumnos a su sistema de educación superior. Es un problema político de cómo los adultos vamos a resolver el problema del ingreso de los estudiantes. Pero resulta que esta problemática aumenta por dos razones. Primero, porque la educación es un derecho natural. Luego, se ha traducido como derecho humano. Esto tiene una profunda significación porque cuando los teóricos de la pedagogía y los teóricos de la sociología y de la psicología y los juristas hablan de lo que es el derecho humano, y el derecho humano fundamental es la vida, y luego la educación, la salud, la seguridad, hay que entender que por el hecho mismo de haber nacido, todos tienen derecho a la educación. Por eso es que se habla de derecho natural. A diferencia, un poco haciendo un tipo de comparación, de las especies animales, donde de alguna manera, cuando nacen, están de alguna manera equipados para la sobrevivencia. El tigre ya sale con sus garras, el oso por el estilo, y así sucesivamente. Entonces, está planteado de que la entrada de los estudiantes, más que un hecho de que si cabe o no, es un problema de visión de lo que es el derecho humano. En segundo lugar, la educación, por la complejidad que tiene para el ejercicio en la calle, está suficientemente demostrado
que son promedio 16 años de formación, que abarca primaria, secundaria y universidad. Es decir, que prácticamente la educación mínima que puede recibir un ser humano es hasta la universidad. Pero ahora, con esta visión o definición de lo que es la sociedad del conocimiento, prácticamente la educación terciaria es educación básica. Es decir, para que alguien se incorpore al proceso productivo o a la dinámica social, lo mínimo ahora es educación terciaria. De modo tal que cuando los estudiantes reclaman la participación, ya hay muchos elementos para que los líderes de Estado puedan tener alguna respuesta a ese problema. Ahora, nosotros tenemos que ver que tenemos una responsabilidad histórica. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, en algún momento la historia nos pide que podamos actuar. Y actuamos de acuerdo a nuestras condiciones y nuestras ideas. Yo voy a tratar de demostrar aquí que de los años 70 ha habido una respuesta histórica al problema de la democratización de la educación superior en manos de la educación a distancia. La educación a distancia nació en su origen, en su concepción original, es un modelo alternativo de educación tradicional y cumplió y está cumpliendo el papel histórico de desencapsular la educación de los salones de clase. Vamos un poco a recrear, ¿verdad?, cómo en esta coyuntura que se nos está presentando también, ya se nos ha presentado históricamente. Vamos a ver qué enseñanzas hay de la historia para que en esta coyuntura nosotros podamos generar respuestas urgentes al problema de la democratización de la educación superior y la inclusión de nuestros jóvenes. Entonces, en primer lugar recordamos que la transformación de la educación superior en el mundo occidental empieza, si tomamos como referencia la Segunda Guerra Mundial, hubo una apertura de este subsistema para el sector de la juventud y hubo una inversión significativa en Europa, en Estados Unidos y posteriormente en América Latina. Ahora, se monta esta cobertura de educación sobre parámetros tradicionales y ya en la década del 60 hizo crisis esa concepción, digamos, tradicional de la educación. Hubo un informe mandado a hacer por la UNESCO de Phyllis Comfort que en 1967 hizo un diagnóstico de la educación superior en el mundo y el informe se llama Crisis de la Educación Superior, Crisis Mundial de la Educación. Y ahí decía, señores, hay una crisis, no hay problemas educativos, hay una crisis instalada de adaptabilidad de los subsistemas a las necesidades y dinámicas de las sociedades. Bueno, ese informe fue, digamos, subestimado y algunos ministros de educación europeos dijeron, bueno, habrá crisis en los países subdesarrollados, pero nosotros, los que estamos aquí en la academia, ¿verdad?, de Europa, no hay crisis. Hay algunos problemas de enseñanza que poco a poco vamos a ir resolviendo. Al año siguiente, los estudiantes franceses pusieron en jaque el sistema de educación superior y pusieron en jaque también el Estado francés, con una consecuencia internacional de crisis de la educación superior. En ese sentido, a pesar de que el movimiento estudiantil del Mayo francés fue reprimido, de alguna manera hubo una cierta concientización de la élite política para empezar a abrir las ofertas educativas. Ahora, ¿cuál fue, digamos, esa apertura de la educación superior?
después del 68. El primer paso lo dio Inglaterra en 1969 con Open University, a raíz de que ellos dijeron, bueno, entonces nos va a venir a nosotros también, vamos a adelantarnos. Ese proyecto educativo había sido formulado y presentado al Parlamento en 1964 y ahí estaba engavetado. Luego aparece la Universidad a Distancia de España, luego tiene una repercusión en América Latina, en Venezuela en particular y en Costa Rica también. Ahora, ¿cuál fue la lógica? La lógica de ese momento. En primer lugar, ampliar las instituciones que ya teníamos. Más facultades, más programas, más carreras, más recursos, más profesores. Pero hubo un elemento importante de lo que yo llamo inteligencia universitaria, que significó la posibilidad de resolver históricamente el problema de la democratización con la aparición de la educación a distancia. ¿Por qué? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el momento constitutivo de esa inteligencia, bien sea en el 69, o en el 72, o en el 77, o en el 73 aquí en el Zulia, la lógica de los líderes de esa época llegaron a pensar que el sistema educativo presencial estaba obsoleto. Ya había diagnósticos oficiales para decir, por ejemplo, en dos grandes, digamos, actores, protagonistas de este proceso. En primer lugar, el doctor Vilar Palazzi, exministro de Educación de España, y fue el que inauguró, digamos, la educación a distancia en España, o Luis Manuel Peñalver en el caso venezolano, cuando se abre la Universidad Nacional Abierta. Ya decían una caracterización de la crisis, como por ejemplo, nuestra educación es informativa y poco formativa, se transmite defectuosamente conocimiento que casi siempre no está a la altura de los avances de la ciencia, los métodos de enseñanza, la estructura escolar y las relaciones profesor-alumno crean un ambiente de autoridad dogmática, de rutina, frena la creatividad en vez de estimularlo. Algo por el estilo lo dice el ministro para ese momento de España, lo dice el ministro para ese momento en Venezuela, Luis Manuel Peñalver, cuando se desempeñó como ministro de Educación y luego como rector presidente de la Universidad Nacional Abierta. Entonces, el significado original es que hay una alternativa. ¿Por qué? Porque el formato de la educación tradicional, que es producto del modelo enciclopédico de la educación, acuñado en plena Revolución Francesa, ya a mitad de posguerra, ya estaba totalmente agotado. Entonces, cuando nosotros pensamos en educación a distancia, lo pensamos para resolver dos problemas fundamentalmente. Uno, la democratización de la educación superior. Y segundo, para abordar el problema de la masificación de la educación superior. Es decir, son dos problemas distintos. Uno es político-social y el otro de la incapacidad que tiene la estructura universitaria para atender tantos alumnos. Ahora, esos son los dos primeros significados. El tercero es que si nosotros analizamos la lógica de lo que es la docencia convencional, nosotros asumimos lo siguiente: la relación profesor-alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, se levanta sobre estos principios. El catedrático. ¿Por qué la educación antes del 70? Porque la fecha que vamos a cubrir es el 70. Allí es donde estamos, allí está el punto focal de lo que estamos discutiendo hoy. Era que la única persona que tenía la información era el maestro, era el catedrático. Y en segundo lugar, el estudiante,
¿verdad? Estaba ante la presencia del profesor, porque el profesor iba a orientar, a motivar, a estimular y a garantizar el aprendizaje de sus alumnos. Ese es el sentido de lo que es la relación dinámica enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué pasó? Cuando hay esta cobertura de la educación superior, llega un momento en que ese modelo no fue posible. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener 40, 50, 60, 70, nosotros tuvimos a finales de la década del 70, 120 alumnos por curso. Eso era prácticamente imposible, la relación de estar supervisando, ayudando, motivando. Entonces hizo un retroceso en la educación para convertirla solamente en un modelo informativo. Ahora bien, cuando en la segunda parte de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es que el estudiante, como les dije, está aprendiendo ante una autoridad para que esa autoridad certifique que ha aprendido. Pero con la masificación, el aprendizaje no se da en el momento que está el profesor. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo aprende un estudiante? El estudiante tiene que irse extramuro para poder aprenderse las lecciones. Y lo único que hay de certificado para esas lecciones es el examen, que se tradujo solamente como evaluación escrita. De modo tal que nuestro formato presencial es tan obsoleto, estamos pensando en el 70 y hoy estamos en ese momento también, es tan obsoleto que los principios de la pedagogía clásica no se están cumpliendo. Entonces, imagínense ustedes todo el esfuerzo que se hace de recursos de profesores para mantener un modelo que no ejecuta sus papeles fundamentales. Entonces, el formato que tenemos nosotros de educación presencial al 70-2011, en su mayoría, es una educación a distancia, pero demasiado primitiva. Es decir, el autoestudio que tiene que generar el estudiante para luego ser certificado en examen con el profesor, tiene que hacerlo en la casa, en la biblioteca, en donde pueda lograr el aprendizaje. Entonces, ese formato está obsoleto. Entonces, la inteligencia universitaria de la época pensó que era posible generar entonces nuevos mecanismos para garantizar que esa relación profesor-alumno y que ese aprendizaje se lograra apropiadamente. Entonces, el papel transformación de la educación a distancia se puede ver desde el profesor y se puede ver desde el alumno. Desde el profesor hay un cambio significativo del rol del profesor dentro de la educación, y es de pasar de catedrático a pasar a tutor, a orientador, a acompañante. Ahí hay una ruptura de ese modelo de educación. Y si lo miramos desde el punto de vista de los estudiantes, encontramos algo que la pedagogía humanística, muy bien fundamentado por Carl Rogers, sobre todo en el libro Libertad y Creatividad en Educación, donde él logra demostrar que nadie aprende por otro, que el aprendizaje es individual. Entonces, la educación a distancia asume ese postulado y se reconoce que si el estudiante está motivado, si el estudiante tiene necesidades de estudiar, él va a generar un autoestudio. Entonces, ese autoestudio te dio poco a poco pie para que transitáramos de lo que se llamaba la concepción pedagogicista hacia la concepción andragógica de la educación, es decir, la educación del adulto. Y estamos en presencia, en el caso de la educación superior, de estudiantes adultos. De modo tal que estos son los tres primeros significados de la educación a distancia. Ahora, quiero hacer énfasis en el esfuerzo de Venezuela con respecto a este caso en particular que estamos discutiendo. Venezuela entendió, o la época entendió, la necesidad de transformación de la educación superior. Y yo pienso, ahora analizando en frío, porque al principio todo lo que no era gobierno era lo bueno, lo que era gobierno era malo.
Pero ahora, de manera serena, nosotros podemos analizar, por ejemplo, nuestra ley de universidades, hoy vigente de 1970, la que se generó durante el gobierno de Caldera. Nosotros tenemos allí un instrumento tan importante para el destino de la educación superior de Venezuela, que se lo voy a sintetizar en 3 partes. En primer lugar, transitábamos de una organización funcionalista a una organización de sistema. Se acuña en la ley el concepto de sistema de educación superior ante el aislamiento que vivían las universidades. Segundo, se diversifica la educación superior de universidades a otras formas de educación superior, englobada en los colegios universitarios, en los politécnicos y otras creaciones similares. Y en tercer lugar, un elemento que a mi modo de ver representó un elemento muy revolucionario, muy transformador, y era el concepto de experimentalidad. Nosotros en educación, el elemento clave de la organización es la experimentalidad. Nos daba oportunidad de hacer creaciones educativas para poder avanzar en la solución de los problemas del mismo subsector de educación superior. En ese contexto se aprovecha la coyuntura años después por la creación de la Universidad Nacional Abierta. El marco normativo lo permitía. Y en el caso de Luz, que en el 68 la mayoría de los líderes, si ustedes revisan los discursos de antes del 68, decían que la universidad ya tenía suficientes alumnos y que el problema era del Estado, que había que tirar el problema al Estado para que solucionara el problema de la masificación de la educación superior. Pero hubo una coyuntura en el año 1972 que es necesario recordar y destacar en este momento. Una coyuntura política académica ante la emergencia y la necesidad de cambios educativos que pedía el mundo occidental. Nuestras autoridades, en unión con la academia, elaboraron todo un proyecto de transformación de la educación superior que era un cambio significativo para nosotros. En primer lugar, la Facultad Experimental de Ciencias, y dentro de la Facultad Experimental de Ciencias, el ciclo general, la formación general. Eso dio una cobertura importante a los alumnos de Occidente, evitando, pues, digamos, esa frustración que tienen los estudiantes al no poder entrar en la educación superior. Junto con eso, ¿verdad?, se armó la transformación, porque hubo dos grupos, o varios grupos, que pensaron en esa transformación, y en primer lugar empieza a generarse un pensamiento que decía: señores, nosotros no podemos cumplir con la masificación, con el formato presencial que tenemos, y se constituyó una comisión que elaboró un informe que se llama Plan de un Sistema de Televisión Educativo para la Universidad del Zulia, que era para poder abordar la cantidad de alumnos dentro de la universidad con circuitos cerrados de televisión. Simultáneamente hubo otro grupo de profesores, apoyados, como les digo, por las autoridades, que pensó, a los 2 o 3 años de estar funcionando los estudios generales, que se dio cuenta, haciendo un diagnóstico, que el formato de educación presencial no servía para atender la masificación. Y ahí está el cambio histórico que nuestra universidad tiene con el proyecto de estudios universitarios supervisados. Hubo una inteligencia universitaria desde el 70 instalada en la Universidad del Zulia para poder abordar todos estos problemas de cobertura de la educación superior. Hubo otras inteligencias que estaban pensando simultáneamente. Era un elemento, una época bastante significativa para nosotros, y es el caso que había masificación en la Universidad del Zulia porque en la ciudad venían todos estudiantes de Occidente, y entonces era también un factor de masificación, la afluencia de tantos estudiantes. Segundo, en el contexto del desarrollo, la universidad quiso responder al plan de sustitución de importaciones y luego al plan de regionalización con el concepto de polos de desarrollo, y se arma el modelo
de regionalización de la educación superior, que termina en sendas propuestas para poder dividir la universidad al norte, al sur, en la parte oriental, y así un poco ordenar por nuestras propias necesidades regionales el problema de la educación superior. Esta es, digamos, una primera etapa del proceso. Yo pienso que hay 2 o 3 elementos allí que han impedido que estas alternativas no hayan fluido como han debido hacerse ante la emergencia histórica que teníamos y que teníamos. En primer lugar, podríamos decir factores externos. Podríamos decir un poco la intromisión de la política o de la politiquería al interior de la universidad, que se anteponía los beneficios de grupo, de partido, antes de la universidad. Eso es un factor externo. No digo que no es necesaria la política de la universidad, es necesaria, pero hay estudios que apoyan pues esta intromisión pues de los partidos. Pero hubo, a mi modo de ver, otras fallas, que el modelo alternativo de educación superior, donde estaba la educación universitaria supervisada, careció de un modelo organizacional y gerencial para poder abordar esos cambios. Las burocracias existentes, el modelo de cómo se organizaba, le quedaba muy chiquito a la universidad para poder viabilizar todos estos proyectos de transformación de la educación superior. Yo, en particular, acuñé bajo un diagnóstico en 1987 la necesidad de la gerencia universitaria, porque hice una encuesta dirigida a decanos y a directores de escuela, donde el resultado fue que el 87% de los directivos de la universidad no tenían competencia para dirigir su propia instancia, que eran doctores, que eran titulares, pero eran de su especialidad, pero carecían de herramientas para dirigir este macroproyecto universitario. Y ha predominado históricamente el voluntarismo por parte de la autoridad. Si la autoridad le gusta o le quiere o ese día quiso hacer algo por la universidad, lo hizo. Y en ese sentido todas las autoridades han cumplido su papel, pero no se había instalado un sistema gerencial para poder llevar a cabo todos estos proyectos. De allá para acá, esa propuesta está allí esperando la oportunidad y la ofrecemos nuevamente para formar al directivo de educación superior, para poder, digamos, saber dirigir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema gerencial y vemos que la educación, el rendimiento es bajo, si vemos que eso está masificado, la gerencia como tecnología de organización tendría que generar respuestas inmediatas, no esperar a aplazar tantos alumnos ante la presencia de la masificación, así como se hace la gerencia en otras instancias organizativas, bien sea empresariales, hospitalarias o civiles en general. Esa es, digamos, una primera etapa. En la década del 80, prácticamente, a pesar de que nosotros hicimos un esfuerzo desde el punto de vista de la concepción curricular, con el concepto de educación integral, era la primera universidad en Venezuela y la segunda en América Latina en la década del 80 que propusimos la educación integral. Pero a pesar de ese esfuerzo, la dinámica interna de la universidad ha quedado exactamente igual. Las estructuras académicas y organizacionales son las mismas. Y hoy estamos ante esta coyuntura, ¿verdad?, donde en América Latina todavía no hemos podido resolver el problema de la cobertura de la educación superior, al tener, como les dije inicialmente, cerca de un 20% de tasa bruta de escolarización. Y en la década del, digamos, ya comenzando el nuevo ciclo, la inteligencia universitaria se ha reunido durante estas dos, las décadas 70, 80,
la gente de los estudios generales, los que conforman EUS, han hecho un esfuerzo significativo, pero ahí están, un poco marginados, un poco como cenicienta, sabiendo que es un problema que nosotros podemos resolver. Y en 1999, yo vuelvo a la inteligencia universitaria a aparecer y aprueba el CETLU, el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad de Zulia. Ahora, esto no es una alternativa, no es un complemento, como mucha gente lo entiende, no. Eso que está allí en ese proyecto es un modelo alternativo de educación superior. ¿Por qué es modelo alternativo de educación superior? Porque resulta que allí están consagrados elementos posmodernos de la educación. Se desencapsula ya más oficialmente para toda la universidad el salón de clases. Y yo he encontrado en el análisis que he realizado de esto, he encontrado elementos posmodernos como por ejemplo la flexibilización, las diferentes alternativas que se le están ofreciendo a los estudiantes, una visión constructivista de la educación, ¿verdad? Una visión compleja de la educación, el cambio de roles del profesor universitario, y hay algo que nosotros queremos decir en este momento. A pesar de que el nombre que se le ha puesto es educación a distancia, en verdad nunca ha habido educación a distancia. Y eso vamos a ir precisando a medida que nosotros vamos haciendo el análisis. Ya, bueno, tiene su carta de ciudadanía, el concepto de educación a distancia, ya sabemos lo que eso significa, pero los modelos educativos de educación a distancia de España, de Venezuela, Costa Rica y luego en la mayoría de las universidades fue bidireccional. Se contemplaba no solamente la actividad del alumno fuera de clases, sino que también se contemplaba la consulta con el estudiante, el profesor tutor, bien sea de manera individual, bien sea de manera grupal. De modo tal que era una alternativa, no se estaba eliminando lo presencial. Tiene elementos presenciales en aquellas partes que se necesitan ser presenciales y otra parte donde el estudiante tiene que tener su responsabilidad del estudio. Ahora, detrás de esto está que el concepto de educación a distancia, a pesar de que ya tiene elementos postmodernos, es un lenguaje típico de la modernidad. Es decir, si nosotros analizamos el concepto y cómo se origina esto, la educación a distancia es porque parte del supuesto de lo que yo voy a llamar en esta conferencia el educentrismo. Es decir, el educentrismo dice que la verdadera educación se da en las instalaciones de la educación y fuera de ello no hay educación. Entonces yo pienso que es un error histórico, ¿verdad?, que debe llamarse esto educación a distancia. Es decir, no es educación a distancia. Es educación a distancia si tomamos en cuenta ese primer postulado, que es la escuela donde se genera el saber, es la escuela donde únicamente se genera el aprendizaje. Entonces, por eso es que se llama educación a distancia, porque la educación presencial tú tienes un núcleo donde está lo verdadero, y todo lo que está fuera de allí es peninsular, que gira alrededor de esa esfera. Ese es el concepto de educación a distancia, pero es un mal concepto. ¿Por qué? Porque la educación es única, y dentro de esa educación única se comete un error histórico cuando se le pone un apellido o un adjetivo a la educación a distancia, a las universidades a distancia. La universidad es una sola. Si eso fuera así, de que hay que ponerle un apellido a la educación a distancia, era porque nosotros no íbamos a hacer investigación, no íbamos a hacer extensión, no, pero es que cumple todas las funciones de una universidad normal. Más bien sería una neouniversidad, más dinámica con respecto al modelo anterior. Y con respecto a eso, se unen a los 4 errores históricos que ha cometido la modernidad hoy, o a partir del 70 para acá. Porque vamos a decir que de alguna manera estos postulados que yo voy a decir acá, en el inicio de la modernidad,
estuvo bien, sobre todo cuando desde el Renacimiento, ¿verdad?, se estaba combatiendo el modelo de producción feudal. Todos esos principios fueron válidos. Pero después que la dinámica de la sociedad y la educación ha avanzado, ya esto termina siendo un error y un obstáculo para la educación. Primer error histórico de esto: confundir la educación con escolaridad. Cuando se confunde la educación con escolaridad, pensamos que el concepto de formación, el concepto de generar, había que encapsularlo en un salón de clase. Era producto de la división social del trabajo. Quizás en su inicio eso era correcto, pero al encapsular, ¿verdad?, las demás instituciones sociales se fueron desprendiendo del concepto de educación. Poco a poco la misma familia, poco a poco las demás instituciones civiles de Estado se delastraban de la educación. Entonces la responsabilidad única de la educación era la escuela. Eso es un error histórico. ¿Por qué? Porque la educación es en todas partes. El aprendizaje se puede dar en cualquier circunstancia. Y en ese error aparece otro error histórico. Y es que se le asignó la responsabilidad única de dirigir la escuela y el aprendizaje a un solo actor social, el maestro. Fue otro error histórico. ¿Por qué? Porque era un rol de superespecialización, cuando nosotros podemos considerar que el padre enseña, que el vecino enseña, que el empresario enseña o modela. Entonces eso ha sido un error histórico. Tercero, se redujo la formación a instrucción. La misma masificación impide la formación del estudiante universitario. Entonces se reduce a la información, se reduce a la instrucción. Y cuarto, un problema histórico que nosotros tenemos que resolver en este momento, y es la reducción de la formación a la profesionalización. Hay una idea, una cultura que dice que todo el ciclo educativo de 16 años termina en un título universitario. La profesionalización del estudiante universitario. Entonces es otro error histórico. ¿Por qué? Porque la educación, si es integral, no solamente hay elementos de profesionalización, hay otros elementos constitutivos de lo que es la educación también. Entonces, podemos decir que esos errores históricos, la educación a distancia los pone en discusión. Cuando la educación a distancia dice, hey, el profesor no es el único exclusivo de esto, sino que también el estudiante puede autoaprender, entonces está cuestionando eso. Luego, hasta los mismos conceptos originales de la modernidad ya no nos sirven a nosotros para calificar lo que nosotros tenemos en este momento, y es el concepto de alumno. El concepto de alumno, si nosotros vamos a su raíz, es prácticamente una ofensa a ese ser que está acompañando a nosotros en la educación. ¿Por qué? Porque alumno significa alguien que no tiene luces. Negación. Alguien que no tiene luces. Entonces partimos de un supuesto histórico que fue elaborado en 1690 por este autor. Este libro fue escrito en 1690 por John Locke, un inglés, que decía que el alumno es una tabula rasa. Por eso el concepto de alumno, cuando ya la misma pedagogía constructivista, la pedagogía humanística ha demostrado, el mismo aporte de Jean Piaget te dice que desde que el niño nace ya tiene cualidades mentales, y nosotros acompañamos a John Locke hasta el día de hoy. John Locke está dirigiendo la educación en el siglo XXI, cuando es un principio del siglo XVII. Imagínense ustedes en dónde estamos nosotros. Entonces, esos errores históricos los combate de alguna manera la educación a distancia. La educación a distancia está preparada conceptualmente para poder abordar la nueva educación superior. Muy bien. Luego, otro elemento que es digno de análisis. Nosotros tenemos que cambiar o no el modelo presencial. Todavía hay dudas. Todavía se piensa, hay un arquetipo de estudiante. Y ese arquetipo de estudiante yo lo he calificado
el estudiante Gutenberg. Es decir, nosotros en este momento, cuando damos una educación presencial, estamos en la época de Gutenberg. Es decir, la época donde el aprendizaje se da exclusivamente por el libro. Y de hecho, hasta los años 80 podíamos nosotros tener un alumno, un estudiante, ¿verdad? Gutenberg. Es decir, que podía estar estudiando 4, 5 horas, 10 horas. Pero resulta que tenemos en este momento un alumno que ha cambiado totalmente, un estudiante que ha cambiado totalmente. Yo lo he llamado el estudiante Bill Gates, de la generación Bill Gates. Cuando nosotros sentamos a un estudiante en un salón de clase, ustedes no saben el aburrimiento que vive ese ser, porque ese ser se ha venido formando en la era tecnológica. Un estudiante del año 80 que jugó Mario Bros, hoy es un tecnólogo en el siglo XXI. Entonces nosotros creemos o nos autoengañamos en que tenemos a un estudiante y que va a escuchar a una persona. No, ese estudiante es tecnólogo ya. Él sabe manejar, está equipado para manejar toda la computación, todo este sistema tecnológico nuevo, computador, internet, BlackBerry y todos esos elementos. Entonces, la educación a distancia, con la tercera y cuarta generación tecnológica, es decir, con esa base tecnológica, logra responder a ese estudiante que tenemos ahí desde los años 80. Entonces estamos en una época, digamos, demasiado primitiva cada vez que venimos a dar clases solo para informar a un estudiante. Había un caso, como paréntesis, porque el estudiante nuestro hoy es audiovisual. No, el estudiante de hoy puede estar 8 o 10 horas detrás de una computadora, chateando, buscando información, y no puede estar media hora escuchando clases. Entonces, les voy a dar una anécdota que le pasó a una alumna, dando yo parte de estas clases. Me decía, profesor, usted tiene razón, yo voy a contar esta anécdota. En cuarto año, nos mandaron a leer Doña Bárbara. Bueno, y yo cogí la novela y me imagínense, no sé cuántas páginas, 200 páginas. Y bueno, llegó el día, llegó la profesora catedrática de la literatura a preguntar, y resulta que nadie sabía. Mira, ¿cuál es el planteamiento central de Doña Bárbara? No sé, no lo leí, no sé, no comprendí. Y llegó a ella, y ella dice, mire, profesora, la Doña Bárbara tiene como elemento central la lucha de la barbarie contra la civilización. Y está desempeñando ese papel por Doña Bárbara, una mujer recia, dictadora, fría. Inclusive tenía algo muy característico, que se vestía de negro y usaba un sombrero de pico de lado. Y la profesora, caramba, asombrada y todo. Y da el resumen pues, de la novela y le pone B. Bueno, felicitaciones aquí a la alumna, es la única que ha leído la novela. Y resulta que dice, profesor, ¿sabe lo que pasó? Que esa noche yo estaba desvelada, yo no hallaba porque yo sabía que me iban a preguntar al otro día. Prendí la televisión y casualidad estaban pasando Doña Bárbara, versión mexicana, que dura 1 hora. Entonces tenemos el caso de que nuestros estudiantes ya no resisten más las clases tradicionales, y por eso es una razón fundamental de asumir la base tecnológica de la educación a distancia desde ese punto de vista. Haríamos un papel más importante. Ahora, si lo vemos del lado del profesor, miren la tragedia que está pasando ahorita. Ya sabemos, independientemente de que haya una visión de gobierno equivocada o no, aquí o en otra parte del mundo, ya nosotros sabemos que la distribución presupuestaria de una nación tiene unas bandas, unos topes. La educación, el presupuesto de educación, el que mejor lo tiene es Venezuela, que está en una 4ª parte, una 5ª parte, no desde ahora, desde siempre. Esa banda ya es muy poco para atender las necesidades de las universidades. Bueno, ojalá que mañana reaccionen y nos manden más dinero, más allá del 26, 27, 28, 30, el 50% del presupuesto. Yo sé que no va a ser así, pero resulta que nosotros tenemos que aprender a optimizar los recursos. Dentro de este corte presupuestario se ha dañado la investigación, y un elemento esencial de la universidad es la investigación científica.
no es tanto las clases, sino cómo nosotros generamos conocimiento para transformar el país, la nación, el mundo, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un profesor de dedicación exclusiva en un salón de clases hoy en el 2011? Él está haciendo, para poder cubrir la dedicación exclusiva, tiene que tener 4 o 5 materias del mismo tipo, la misma materia. Y resulta que pasa toda la semana, todo el mes y todo el semestre repitiendo 5 veces la misma información. Imagínense el recurso que se está perdiendo allí cuando ya tenemos suficiente tecnología, ¿verdad? Ya las cámaras, los teléfonos móviles ya tienen sus cámaras y hasta tú puedes firmar una clase y esa clase se reproduce para todo el mundo. En cambio, el profesor tiene un desgaste físico, emocional, intelectual, repitiendo durante 25 años, gracias a Dios, que son 25 años aquí en América Latina, repitiendo lo mismo para la formación. Entonces, la educación a distancia permite que ese tiempo que él dedicaba a los estudiantes muy bien podía ser empleado para la investigación y para la extensión universitaria. Descargaríamos al profesor universitario de tanta responsabilidad, unido a otros sistemas, ¿verdad?, como preparadores, facilitadores, que muy bien pudieran acompañar ese proceso de facilitación del aprendizaje. Entonces, en ese contexto, viendo de parte del estudiante y el profesor, no está hoy justificado, como ya no lo estaba en 1970, la educación presencial. La educación presencial es un elemento dinosaurico de la educación en Occidente. Cada vez que nosotros vamos ahí, estamos acompañando los dinosaurios de la época prehistórica de nosotros. Una época antidiluviana. Hay una profesora de nuestra, del área de investigación, Nacaril Rodríguez, que hizo un seguimiento de cuándo está en el aula. Bueno, y hay una data histórica de que tenemos dando clases hace más de 4.000 años con el mismo formato. Bueno, entonces esa es la parte de lo importante que significa la educación a distancia, lo que ha significado el 70 y lo que hoy en esta coyuntura histórica está representando. Bueno, esta es la primera parte. La segunda parte es que toda esta primera parte ha hecho concebir la universidad como mundo. Nosotros nos aislamos de la sociedad. Nosotros pensábamos, ¿verdad?, de que haciendo la docencia dentro de la universidad estábamos armando el mundo. Ahora, no voy a hacer culpabilidad de nada, sino que esto también obedece a una fundamentación filosófica de por qué se encerró la universidad, la escuela en general. Y lo estableció, lo fundamentó originalmente este autor, también del siglo XVII, Renato Descartes. En 1636 se pasó el postulado que dice que lo único real es la razón. Pienso y luego existo. Y de allí las tergiversaciones de educación hacia el intelectualismo. Es la base del intelectualismo actualmente. Entonces, esa es la universidad como mundo. Ahora, tenemos que transitar ahora al mundo como universidad. Y este es el sentido de la segunda parte de la conferencia. Salgámonos de esta discusión pedagógica, curricular, hacia el mundo. Y nosotros tenemos entonces que partir de la siguiente pregunta. Viendo el mundo, ¿es necesario incorporar la educación a distancia y las nuevas tecnologías de información y comunicación? Bueno, ya les voy a contar una historia que ahí voy a navegar, pero fácil desde la sociología. Y es que aquí se armó en el mundo occidental dos grandes proyectos históricos. El proyecto histórico de la educación, de la formación, que iba a cumplir la escuela. Y el otro gran proyecto histórico fue el del mercado, el de la formación vía mercado. Y en esa conjugación, ese enfrentamiento histórico, nosotros hemos perdido la pelea. Nosotros como educación perdimos la pelea ante el mundo porque el modelo de mercado de formación que se llama entretenimiento nos ganó la pelea. Las empresas privadas, imagínense ustedes que tenían control del entretenimiento, de los teatros o de los parques de juego,
Y cuando vieron la masificación, ellos no dijeron, no, aquí en este estadio no más que caben 20.000 personas, o en este teatro solamente caben 50, 60 personas. No, agarraron, llevaron la tecnología hacia el mercado, convirtieron la tecnología, ¿verdad?, de la televisión, de la radio, del cine, y ahora de estas tecnologías de internet, la llevaron al mercado. Pero ¿qué ha pasado con ese mercado? Que nos han robado nuestros hijos, nos han robado a cuenta de que nosotros estamos aislados dentro de la escuela, hemos dejado que nuestros hijos empiecen a asumir valores, ¿verdad?, que el mundo del mercado lo transmite todos los días de manera subliminal, por medio de las telenovelas, por medio de los programas, por medio de los videojuegos. Y nos asombramos hoy como adultos el hecho de que exista hoy, ¿verdad?, la violencia. No, la violencia ya es el resultado final de todo un programa de formación en violencia. Mira, yo fui el domingo por casualidad, fui a un ciber, ¿verdad? Necesitaba llegar por una razón al ciber y me di cuenta que habían 8 computadoras. Y en las 8 computadoras habían 8 niños menores de edad jugando a guerra. Y hay ahorita un juego por internet que es interactivo, donde se arman guerras, se compran armas, se va a la guerra, etc. Y ahí están nuestros hijos y nosotros los domingos viendo panoramas, viendo la prensa. Cuando el mundo se nos ha ido encima y nuestros hijos, los valores de guerra, de violencia, eso está ya en la cultura de nuestros hijos. Entonces, allí es que vamos a tener entonces que llevar el mundo como universidad, el mundo como escuela. Momento, hay una responsabilidad social de los que venden juegos, de los empresarios, de los políticos, y no solamente del estudiante o del profesor. Esa es la idea de convertir el mundo como universidad en este caso, o el mundo como escuela en el caso más global. Segundo, la tecnología. ¿En qué época estamos nosotros? En la época de la sociedad de la información y del conocimiento. Y hay duda hoy de que transformemos con urgencia el modelo presencial. A mí me parece que no debe ser así. A mí me parece que hay que asumir el tiempo histórico que nosotros tenemos para llegar adelante. Porque si nosotros no posicionamos la educación en la sociedad, va a haber cualquier conflicto, cualquier problema dentro de la misma sociedad, matándose unos a otros, la inseguridad, todo eso. Entonces, estamos en la era de la información y la comunicación, en la era de la globalización. Señores, y la única forma de integrar, bien sea desde el punto de vista estratégico o individual, porque tengo un familiar en España o en Estados Unidos, lo que sea, es por medio del uso de la tecnología de información y comunicación. Entonces, ese es otro elemento para ver este problema de la urgencia que hay de incorporar ya de una vez todo eso. Ahora, preguntamos, para estos países pobrecitos, subdesarrollados, no todo el mundo tiene computadora. Ya tenemos estudios para América Latina, que la penetración de todas estas tecnologías, que yo digo tecnología del chatero, ya están. Por ejemplo, un estudio de la OCSU llegó a señalar que en promedio más del 60% ya sabe usar computación, ya sabe usar internet. Y elementos como estos, por ejemplo, 200 millones de usuarios están en Twitter, 700 millones de usuarios usan Facebook, y así por el estilo. Y nosotros todavía creemos que venir dando clases es suficiente para lograr. No, es que la educación ya es un problema político, geopolítico, de asumirlo ya de una vez, más para estos países subdesarrollados y dependientes. Bueno, ese es el mundo como universidad, el mundo como escuela. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora nos toca esta coyuntura. Me llamó hace una semana atrás, cuando salió la lista de los aceptados de la Universidad del Zulia, una doctora que ejecutó un papel importante en su profesión. Me llamaba para que la orientara porque su nieta no entró a la universidad. Ahora, eso es una tragedia familiar que un estudiante no entre a la educación superior. Sobre todo la economía tan difícil que está como para decir, no, yo la pongo en la privada. No, no es tan fácil.
Ahora tenemos la coyuntura esta. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora que nos paremos a partir de este momento con respecto a la primera? Es proponer nuevos modelos de educación superior. Y CETLU, si nosotros lo analizamos, es un nuevo modelo de educación superior para poder empezar a aplicarlo. Segundo, propongo un proyecto que se llama Proyecto Ciarpolis de Universidad Transdisciplinaria. Eso está ya en internet, lo pueden ustedes consultar. Un proyecto donde nosotros incorporamos la educación a distancia cerca de un 30 o 40%, no como complemento, no, como elemento central curricular. Y en ese sentido recomiendo al Consejo Universitario que haga una reforma de la resolución 535 para incorporar la educación a distancia, porque no está, y se aparece una palabra muy marginal en toda la resolución de la 535. Bueno, en mi modelo, que se llama Ciarpolis, es un modelo donde nosotros incorporamos cerca de un 30-40%. ¿En qué? ¿En qué materias? La materia de formación general, las materias básicas, algunas materias profesionales. Hay un 30-40% promedio con respecto al total que vamos a destinar hacia la educación presencial. Es decir, directamente cuando el problema, no el profesor, amerite la existencia del estudiante. No podemos graduar en medicina por la vía internet. Y no podemos grabar a un sociólogo si lo graduamos por internet. Necesita la práctica en el campo para poder accionar. Entonces un 30-40% en aquellos casos que sea necesario ese triángulo, el profesor tutor, el estudiante que está aprendiendo y el problema de la comunidad o el problema que él va a accionar ya como profesional. Y un 30%, señores, no pensarlo como es importante, pero que a la hora de la verdad no tiene tanta importancia. Hoy la profesionalización se puede reducir. Por eso es que de alguna manera las universidades han decidido bajar de 5 a 4 años la formación, porque se puede ver que se puede reducir, ¿verdad? Porque ahora con la disponibilidad de información y otros criterios curriculares, tú puedes llevar a 4 años. Pero hay un elemento que hoy es importante. Dentro de los 4 pilares de la educación, de aprender a ser, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a ser, pensar, ser y convivir, hay hoy un elemento que es estratégico. Nosotros nos olvidamos de la convivencia humana. Nosotros no sabemos cómo responder a la convivencia familiar, ciudadana. Y ahí tenemos las estadísticas de cómo los machos maltratan a la mujer. Eso sale todos los días por prensa. Nosotros, desde los niños hasta el más adulto de los gobernantes, tienen un botón para solucionar el problema con Oriente, con un botón para la bomba atómica. Entonces el nuevo reto de la educación del siglo XXI es incorporar la educación de la convivencia, hacer competencias para la convivencia humana. Y ahí nosotros estamos incorporando cerca de un 30% también. Eso, en el concepto de Ciarpolis, es que nuestros alumnos hoy, a diferencia de las décadas del pasado, ¿verdad?, ya vienen equipados, ya la neurociencia sabe que tenemos los 2 cerebros, tenemos derecho y izquierdo, y la modernidad solamente le dio salida a un solo cerebro, una parte, la mitad, que es la educación lógica. No, tenemos que ir a la educación de la creatividad, tenemos que avanzar hacia la educación del cerebro derecho. Entonces tenemos que fusionar, el egresado universitario tendría que unir la ciencia con el arte, la ciencia con humanidades, con su componente ético y de responsabilidad social. Eso es lo que se llama ciar. Y polis, ¿qué significa polis? Tomamos el término griego de ciudad. Todas esas competencias para salir a construir la nueva sociedad. Entonces, en síntesis, la educación a distancia hoy con base tecnológica es una urgencia y está la inteligencia aquí presente para discutir los alcances de eso, para que empecemos a hacer la auténtica transformación universitaria a partir de mañana. Muchas gracias por esta oportunidad.